Está con nosotros David Augusto Hernández Salazar, él es presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, Callao, ATU. Bienvenido y gracias por dar la cara, eso es importante, importa un montón. Muchas veces nos da mayor sospecha que los funcionarios no estén dispuestos a dar explicaciones. Usted me ha traído aquí un documento, ¿qué consiste? Hay el tema de la referencia que está circulando en medios respecto a justamente un proceso de cámaras que en este momento se encuentra en curso, que no tiene ningún, todavía un ganador, que está en proceso de presentación justamente de las cotizaciones sobre el proceso y por lo tanto se refiere de que el sistema ya tendría un ganador o que habría un ganador. No, eso no es lo que se dice. Lo que se está denunciando es que en los términos de referencia del popular TDR han habido cambios. Sí, claro. Han habido hasta 3 cambios. Sí, por supuesto. El último, el 31 de diciembre, el último día del año. El proceso es competitivo. Un proceso de contrataciones del Estado, cuando se hace una publicación, los participantes hacen requerimientos y hacen planteamientos. Y respecto a esos planteamientos, se hacen cambios y luego se llama al concepto que se conoce en contrataciones las bases integradas. Pero hay una denuncia que ha entrado, este es cargo de presentación de documento número de experiencia 0302-2026, ¿no? Tal de un ciudadano, Lord Martín Silva Leiva, documento de identidad 41230-266, y él lo que hace es denuncia administrativa por graves irregularidades técnicas, direccionamiento del proceso y perjuicio patrimonial en la contratación del sistema de videovigilancia, ¿no? Y aquí está el documento. Sí, conocemos ese documento. Y claro, lo que ellos aducen es que hay direccionamiento para favorecer a la empresa Sonda del Perú S.A. Justamente en el tema entre los proveedores, lo que deben de referir justamente es cuáles son esos requisitos técnicos que dicen que solamente esa empresa podría ganar. Y eso es lo que se le ha referido y contestado a esta persona, que debe utilizar los métodos del procedimiento. Por eso es un procedimiento público en el cual los concursantes deben participar justamente en el modelo, presentando los documentos y decir, por ejemplo, una cámara que solamente ve de día o de noche no, o que tiene visión infrarroja y por lo tanto unas sí tienen y eso cerraría el proceso. Esos temas son como se hacen las denuncias. Aquí se refiere, por ejemplo, a que debemos, y cita en la carta, hay que cambiar los términos de referencia. O sea, el pedido de la denuncia es cámbiese los términos de referencia. Y así todos los proveedores piden que se los han cambiado, ¿no? Porque varias veces. Así es, como entonces, le digo. el TDR parece que se va mutando, por ¿no? supuesto. Se va convirtiendo en un traje a la medida de esta empresa. Al contrario. ¿No? Que denuncian aquí. Los procesos Sonda del Perú. Los procesos de contratación del Estado, cuando se hacen públicos, participan todos los postores y los postores van logrando o preguntando, afinando y construyendo justamente el documento final que se llama bases integradas. Las bases integradas es donde se asuman absolutamente todas las consultas de los postores. Lo grave sería que alguien diciendo que hay que hacer algunos cambios, más bien no se integren y no se hagan. Por eso, aquí la figura fuera, por ejemplo, de quien hace una consulta, no en proceso, porque eso sería interesante que hubiera ingresado en proceso y que diga cuáles son los direccionamientos. Por ejemplo, alguien, como digo, podría decir... Bueno, aquí hacen referencia a uno, por ejemplo, ¿no? Sobre la latencia y claro, la más grande sonda del Perú. Dichos parámetros son técnicamente inalcanzables de forma sostenida en el contexto real de la saturación de redes 4G LTE en Lima Metropolitana y no se alinean con estándares internacionales de gestión de flotas urbanas. Estas exigencias introducen un margen de discrecionalidad en la fiscalización contractual incompatible con el principio de predictibilidad administrativa y susceptible de aplicación selectiva. Porque claro, lo que dicen es, oye, nadie puede cumplir con esto, pero el más grande, ese es el que sí puede, entonces vamos a darle a él. Entonces yo diría, veamos la denuncia de Hildebrand en sus 13, que dice que se han relajado los estándares. O sea, es decir, no se han puesto altos, como dice el señor, sino que dice que son más bajos. Esa investigación la ha hecho Eloy Marchán, pues está llena de huecos. Entonces, estamos acá en contracorriente, este es otro nivel. Por eso le digo,
eso están por distintos lados múltiples proveedores diciendo que a unos les conviene o a otros no. Yo diría, vayamos a un técnico que refiera y que revise justamente cuáles son esos estándares y esos márgenes que el señor dice que son a precisión. Okay, pero vamos a la denuncia, porque aquí hay un tema de un escándalo vinculado a una reunión que tuvo el presidente Gerí con un ciudadano chino. ¿Ok? Entonces, ¿usted conoce al presidente José Gerí? No, señor. ¿Nunca lo ha conocido? No, al presidente no. Ya, y vamos a hacer acá, téngame un poco de paciencia, el historial de su relación con José Gerí. Usted, en este escándalo de los 13 millones en adelantos a un consorcio que presentó cartas fianza falsas, aquí están, del Citibank. Así es. Son 7 cartas fianza que eran falsas y al final terminaron perjudicando, ¿no?, en 13 millones por adelantos a consorcio que presentó cartas fianzas falsas. Así es. En total, la entidad desembolsó 19.5 millones al contratista, lo que representa el presupuesto total de la obra, cuyo avance físico es de 39% y debió culminar a fines de marzo último. La obra estaba presupuestada por 8 millones y terminó costando 19. Así es. ¿Y por eso Sandoval lo sacó usted del cargo? No, creo que hemos hablado de ese tema en una entrevista anterior, en el cual la figura es completamente al revés. Nosotros, al O sea, ¿esto fue una buena gestión suya? Claro que sí, porque nosotros descubrimos justamente eso. Creo que lo comenté en la entrevista anterior y traje los documentos para ellos, se los dejé para la investigación. Y lo que dice la Contraloría identifica a los funcionarios que justamente hicieron ese tema y las condiciones por las cuales lo lograron. Si esto sale a la luz, es como le comenté, porque nosotros hacemos la investigación y, porque nosotros hacemos los cambios de funcionarios, se contrata a un nuevo tesorero y este nuevo tesorero, al momento de hacer arqueo su debido proceso, encuentra las cartas fianza falsas y por eso le comentaba en la entrevista anterior que el informe de Contraloría cita el documento nuestro de fecha 13 de febrero en un informe de Contraloría del 14. Pero usted es el responsable de la ATU cuando pasó toda esta barbaridad, ¿no? Yo era responsable de la ATU en el año 2025, yo ingresé en el 24 y este es un proceso que viene justamente, si se ve ahí, desde el 2023. Ya, entonces, ¿Sandoval está mintiendo? Lo que Sandoval está diciendo es que como se descubre esto en mi periodo, entonces obviamente tengo algo que ver y no es así. Y eso es algo, como dije, que es tendencioso, negativo y por supuesto ni siquiera sujeto a realidad. Pero usted tiene varias carpetas fiscales, ¿no? Así es. Resistencia, desobediencia a la autoridad. No tengo carpetas fiscales, por favor. Caso fiscal. Son investigaciones en curso. Denuncias, ninguna está en curso, todas están archivadas, de las 13, no están. De las 13, 7 están archivadas. Hay 6 que todavía están recién en 6. No es poca cosa, ¿no? Pero revíselas porque y también sí, acá les estoy revisando. Resistencia, desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, falsedad de logos. Así es. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Eso es corrupción. Negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y omisión de actos funcionales. También corrupción. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Sigo? Entonces, omisión de actos funcionales, sí, abuso de autoridad. Claro que sí. Se lo dejé, o sea, esa no es poca cosa. Se lo dejé en un folder, la entrevista anterior, sí, lo tenemos. De lo que tratan. Son infracciones de transporte puestas a empresas de transporte que denuncian a todos los funcionarios y justamente tengo, muchas gracias si me permite. Por ejemplo, aquí están a detalle qué se denuncia, qué se pide y por qué son. Sí. Por infracciones de transporte. Bueno, algunas hay archivadas, pero no todas, ¿ah? Sí, por eso. Pero son un montón, ¿no? Así es, porque obviamente se está poniendo orden en la ciudad. Pero negociación incompatible no es por multas. Pero ahí la tiene, justamente, ahí dice... ¿Eso a qué se refiere? Explíquenos usted que conoce. Por ejemplo, la empresa... Continente, 5 Continentes, que viene de San Juan del Lurigancho, lo que refiere es que debe tener una ruta de transporte y esas rutas de transporte están dentro del plan regulador. Entonces, como las rutas de transporte ya han sido entregadas a las empresas de la ciudad de Lima, lo que refiere es que se le ha bloqueado su derecho y eso es porque se ha dado bajo una línea que no debería, a razonamiento de estas empresas, que no debería brindarse. Okay, Otra más. Pero usted lo saca en todo caso, Sandoval.
justa o injustamente, Sandoval a usted lo saca del cargo de Yo no, a mí no me retiran del cargo, yo renuncio justamente y presento una renuncia porque lo que sí quedamos claros es que pensábamos diferente de varias cosas. Y en una, justamente, el tema de la discrepancia que tuvimos fue el tren Lima-Chosica, ¿no? El tren Sandoval dice que lo ha sacado. Que eso es lo que dice, pero... Y él dice algo más pero documentariamente... que quisiera preguntarle, porque nos parece pertinente. Según César Sandoval, exministro de Transporte y Comunicaciones, que tiene a cargo la ATU, sí. José Gerí le pidió que no lo sacara usted. Y eso habría que preguntarle a él, porque eso yo lo desconozco y tampoco conozco al señor Gerí. Y es más, yo quisiera ir a precisión. Deberíamos ver justamente en el tema de los detalles esos dichos, porque yo presento carta de renuncia, a mí no se me retira del cargo. Entonces... Pero se la puede haber pedido el ministro, ¿no? Tiene su equipo, como lo refirió en el momento cuando pudimos conversar sobre el tema, pero como vimos, pensaba diferente del tren Lima-Chosica, que creo que ahí ya más linda con un tema político que con un tema técnico. Yo quisiera ir justamente a... Pero vamos a las cámaras. Claro, okay. Vamos, regresemos. 8.000 cámaras para los buses. Sí. ¿Sí? Sí. Estas cámaras van a costar 112 millones. Sí, ¿no? Es un servicio, así es, por 3 años para la protección de los operadores de servicio de transporte público. ¿16.000 cámaras? No, ya no, son más o menos 40.000. ¿40.000 cámaras? Sí, porque... ¿Cuánto cuesta cada cámara? No es una compra, es un servicio, me refiero. Okay. Los servicios, la norma, y esa es una de las razones de los cambios que tuvo que realizarse, la norma del Ministerio Interior que está prepublicada hoy para justamente que los ciudadanos puedan hacer referencias sobre el tema de seguridad, ya no pide, como los planteamos en la primera instancia de las 8.000, porque eran 2 cámaras, una hacia afuera, una hacia adentro, sino que la norma publicada del Ministerio Interior lo que dice es que debe grabarse las puertas para tener justamente los rostros de la persona, subida y bajada. Y adicionalmente, en los temas técnicos, es que haya una lateral en la parte izquierda, que es donde se realizan los disparos. ¿Por qué se pide eso? Porque lo que se quiere es tener medio probatorio, identificación de las personas que realizan estos disparos hacia los vehículos. Por lo tanto, justamente es uno de los cambios que se tiene que dar. Ya no 2 como propusimos desde el inicio, sino 5 cámaras. Y es por eso que ahora han aumentado, pero sigue siendo el mismo presupuesto y la misma cantidad de vehículos. Algunas fuentes nuestras en el Ejecutivo nos dicen que el presidente José Gerí está muy interesado por esta compra, por esta adquisición, que está visitando de manera compulsiva casi el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para perseguir esta compra. Yo descartaría en lo que nosotros tenemos como la Autoridad de Transporte Urbano. Recuerden que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao es autónoma. O sea, está anidada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero es una entidad autónoma. Tiene un consejo directivo, tiene una gerencia general, tiene un área de compras, un área de abastecimientos, una presidencia ejecutiva. Realmente, si alguien quisiera hacer una solicitud de eso, tendría que venir a mi institución. ¿Hay alguna empresa china postulando? No. ¿Me lo dice con seguridad? Claro que sí. En este momento hay todo un listado público en nuestra página web de las empresas que han hecho consultas para la participación, y en este momento, para el proceso con la convocatoria que se ha hecho y que está vigente, ninguna empresa china ha presentado una postulación. Porque este empresario chino, Xi Guoyang, Johnny para sus amigos, tiene una empresa que se llama América Capón, que precisamente importa fibra óptica, lentes, cámaras. Si revisa la lista que es pública, no está. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Lo que se está diciendo es que el empresario chino tendría interés en un proceso que está vigente, que no tiene buena pro, que no ha sido entregado, ¿no? Y en donde... No estamos diciendo que el empresario chino, estamos diciendo que el presidente... Menos aún, porque habría que referir justamente, y yo sería la persona de la institución en la que el presidente tendría que venir a decirme que está interesado en este proceso. Como le digo. ¿Nunca lo ha llamado? No lo ha visitado. No, para nada. El presidente nunca ha ido a la ATU, ni me ha llamado, ni me ha hecho ninguna solicitud de lo que... Pero César Sandoval ha sido ministro de Transportes, sí, claro. Tiene contactos adentro y él asegura que el presidente está demostrando un interés sospechoso ya, ¿no? Pero debería referirlo, licitación. Como le digo, debería referirlo como, porque esos dichos, justamente, por ejemplo... ¿Qué le parece a usted que el presidente haya entrado en capucha a este chifa a conversar con
este sujeto? Bueno, en este momento yo lo que digo es, se me está preguntando sobre temas técnicos, yo no quisiera emitir ninguna opinión, pero sí podría decir que el presidente ha dicho que va a referir las es un ciudadano chino que es un lobista que mueve por hilos por todas partes, ¿no? Pero en este caso, como le digo, por ejemplo, vamos a un tema de precisión. Va al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a hacer pedidos. Pero mi institución es autónoma y dentro de mi institución hay un comité que se encarga de las contrataciones y adjudicaciones de este tipo de procesos. Pero usted sería yo el poder político de turno. Sí, claro, pero es un tema técnico el que nosotros manejamos, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en el modelo... Pero su puesto es político y de confianza, no estrictamente técnico. Y justamente ese es un modelo en el cual se suscitó la salida con el señor Sandoval. Si el señor Sandoval... Sí, pero Gerí lo repuso inmediatamente. Por temas técnicos también, porque justamente nosotros estamos yendo a cosas que no se habían hecho. Es que parece raro que usted haya estado envuelto en este escándalo, por más que dice que... No estoy envuelto en ese escándalo. Sí, pues, porque usted era el jefe de la ATU y todavía hay que investigar bien qué ha pasado. Así es. ¿Okay? Entonces, bueno, le dejé los documentos. Ya, perfecto, claro, pero una persona que tiene esa todavía sombra de sospecha encima, no sería idóneo para el cargo hasta que esclarezca bien qué fue lo que pasó. Otra vez, la figura es que usted piensa que César Sandoval tiene razón. No, y la Contraloría, Sandoval no, y la Contraloría no dice César Sandoval no es santo de nuestra devoción. Bueno, pero la Contraloría no nos refiere a nosotros, sino que identifica a los funcionarios que están mal. Yo no estoy... Pero es un proceso de investigación todavía. Yo no tengo ningún cuestionamiento ni de la Contraloría. Claro que sí. No, para nada. Pero todavía falta investigar a fondo qué es lo que ha pasado. Este es un tema grave, millonario. Por supuesto. Y hay de 8 millones pasan a 19 millones. Entonces, yo diría... Y usted era el jefe de la ATU, se lava las manos y dice ahorita ya la Contraloría. Yo he colaborado, yo he descubierto, pero todavía falta ver qué nos dice la investigación. Entonces yo diría... No se ha concluido. La investigación... Entonces me sorprende que una persona que ha estado involucrada, no le estoy echando la culpa a usted. No estoy involucrado. Es que es parte de... Para nada. Es parte de... Para nada. O sea que entonces que la ATU la separa usted cuando hay escándalos, yo diría, usted ya no se hace responsable. Yo diría, revise entonces el informe de Contraloría. Primero debería leerlo. Pero todavía tiene que haber más investigaciones, no solo de Contraloría, sino de Fiscalía. Para decirme lo que me está diciendo. Es que Contraloría no es la última palabra. Para decirme lo que me está diciendo, siquiera debió haberlo leído en el informe de Contraloría. Hay una investigación fiscal. Y ahí está. Eso determinará quiénes son los responsables. En este momento, una investigación ha identificado personas que han estado a cargo de ello y que son personas que están denunciadas. Ya, pues esas denuncias, esas personas pueden contar cosas, pueden decir qué es lo que pasó y de repente la figura o el panorama cambia más adelante. Bueno, por eso nos sorprende que haya... Esa es una suposición que hace. No, sí, claro. Sigue siendo una suposición, pero aquí hay temas concretos, reales y concretos. Hay un informe de Contraloría que identifica funcionarios justamente responsables de ese proceso de contratación que firmaron justamente asignarle recursos a una empresa que no había terminado la obra. Ya. Ahora, y que me diga a mí que soy involucrado, yo creo que está siendo bastante ligero, porque de verdad eso no es así y lo dice el informe de Contraloría. Entonces yo sí diría que decirme que yo estoy involucrado no es así, decirme que yo he estado justamente en ese proceso... O sea, usted era el jefe de toda la institución. Y por eso me toca denunciarlo. ¿Y no sabía nada? No, al contrario. No sabía. Me toca denunciarlo porque justamente haciendo debido proceso se identifica la falta y se siguen los procedimientos del caso. Ese es el modelo en el cual se tiene que trabajar. Parece que el ministro no tenía esa impresión, ¿no? Otra vez volvemos a los dichos. Si este es un tema de dichos, creo que el mundo pues no acabaría de pensar miles de cosas. No, él dice que hay un hecho concreto y lo saca del cargo, ¿no? No hay ningún hecho concreto en el cual yo esté involucrado, tajantemente lo niego, y es más, lo refiere el informe de Contraloría. Pero el hecho concreto es que sí lo sacaron del cargo, ¿no? No. Porque si me sacaron del cargo, debería haber un documento que diga eso como una resolución finalizando mi designación. Bueno, es así, los ministros piden renuncia, ¿no? También. No, señor, también hay documentos en los cuales se les retira del cargo a las personas y ese no ha sido mi caso. Sí, pero de repente para no dañar su reputación, pero si el señor, como un gesto final, le dice ya, ok, mira, hay este lío acá pero si el señor dice lo que dice con tanto tiempo,
cómo es que no actuó de esa manera en el momento que dice que me retiró, y no es el caso. Otra vez, yo voy a un modelo concreto y cierto. Y el modelo concreto y cierto es que yo renuncio. Y otra vez lo que seguimos es especulando. Claro, en el mundo de la especulación cualquier cosa puede suceder. Y este no es el caso, ¿no? Ok, vamos a hacer un corte comercial y continuamos para cerrar con lo de las cámaras. Porque Claro. me interesa saber qué es lo que usted nos podría decir sobre esta licitación, ¿no? Que ya despierta toda clase de sospechas. No por responsabilidad suya, sino claro, por un desacierto, ¿no? Para decirlo de una manera elegante, del presidente de la República. Pero bueno, aquí alguien puede decir que fue un desacierto, pero lo cierto es que se pretende decir que esa persona o ese empresario está participando en un proceso que, ganaría, está interesado en un proceso que ni siquiera termina, que no tiene un contrato, que no tiene un ganador y en donde concretamente ni siquiera participa. Continuamos conversando con el presidente ejecutivo de la ATU, David Augusto Hernández Salazar, a quien le agradecemos estar aquí, dando la cara y las explicaciones, porque se ha vinculado a este proceso de adquisición de 8.000 cámaras a un lobby hecho por un ciudadano chino que se ha reunido en circunstancias realmente sospechosas con el presidente de la República. Vamos ahora sí al tema de la licitación de estas cámaras. Usted me dijo que no había ninguna empresa china postulando. Así es. Pero acá nosotros hemos encontrado que hay Shenzhen Megastech Electronics Company Limited que sí está postulando. No, hay consultas a las bases. ¿Sí? Ahí están lista todas de postores. No, consultas a las bases y tenemos justamente en la página web todo el proceso listo y transparente. Pero consultan a la base es porque quieren participar, ¿no? Puede alguien consultar y no necesariamente participar. Pero sí hay una empresa china interesada al menos en averiguar sobre las bases. Podría ser, claro. No, acá sí está confirmado. Ahora, Está Shenzhen Megastech Electronics de acuerdo. Company Limited. De acuerdo. ¿No? O sea, solo para aclarar que sí, hay por lo menos una empresa china interesada en esta... Interesada, pero Sí. estamos hablando de un postulado. Hoy día, en este proceso, en la parte que nos encontramos, no hay ninguna empresa china Bueno, no hay postulante. ninguna empresa en todo caso, ¿no? Sí, Todavía, bueno, pero... bueno, claro, bueno. esta en proceso. licitación es una licitación de 112 millones. Alguien De le... acuerdo. O sea, va a haber muchos interesados. Consultas a las bases, como digo, se han hecho. Ahora, recordemos que el proceso viene desde abril del 2025. ¿No? Y es un proceso que tuvo una parte donde se hicieron consultas a las bases, donde se hicieron preguntas, donde se llevó a la OCE, ¿no? Entonces ha seguido todo un proceso. ¿Por qué la están haciendo tan larga? ¿Qué pasa? No, al contrario. Recuerden que, por ejemplo, este proceso tuvo un corte en el tiempo de julio-agosto, ¿no? Porque se identificó o refirieron que las cámaras no tenían sistema de vibración o que debió colocarse ese sistema de vibración. Esa fue una parte técnica. Y la otra parte es la publicación del Ministerio del Interior que establece las condiciones de seguridad que deben tener los locales, pero no había referido para buses. Y Ya, hace pero una publicación- mientras nos enredamos en todos estos detalles, sigue muriendo la gente y no tenemos cómo poder registrar esto para ese es un punto. procesar a los... Este proceso, hay consultas de diferentes ciudadanos, como por ejemplo el que leyó, que es un señor que pide que cambien las bases, como se dijo, ¿no? Porque las bases estaban dirigidas a uno, que tenía que ser ampliado. Y hay otro que refiere que no debería ampliarse. Entonces, no dice que cambien las bases, dice que los criterios técnicos que se han utilizado parece un traje a la medida para una empresa determinada. Exacto. La más grande. Cuando refieren ese tema de los pero del ¿cómo traje que a la exacto? medida, el traje a la medida deberían los equipos que revisan estos temas, a la hora que hacen especificaciones técnicas, se saca la cantidad de empresas que tienen esas mismas características. Yo diría, revisemos eso, a ver si lo que refiere el señor es cierto. Si revisamos esos detalles con un especialista, va a ver que esos conceptos deberían ser cumplidos por varias empresas. Si eso no fuera así, ahí estaríamos hablando de lo que el señor dice. Hasta ahora, todos los procesos están cumpliendo, o al menos las especificaciones están siendo cumplidas por varios proveedores. Entonces, se descarta justamente la situación que refiere. Por eso, otra vez, nos sometemos siempre al escrutinio público y por eso es que el proceso se publica y es transparente. Ahora, que haya un proveedor... ¿Cuáles son los que diga plazos que, no más o menos estima usted que van a tener que cumplirse para tener ya las 8.000 cámaras? Esto debió terminar hace un mes.
pero justamente... Perdón, viene los 8.000 buses, ¿no? para los 8.000, así es. Esto debió terminar hace un mes, pero cada comunicación de esta naturaleza lo que hace es volver a investigar, revisar si lo que se está diciendo es cierto y luego hay que continuar. Y así venimos últimamente durante este último mes. Entonces, si se pero supera... ¿cuánto estima usted que va a demorar la adquisición de estas cámaras, ¿no? Que son 40.000 ahora mismo. Ahora, claro, porque son por 5 en la cantidad de los 8.000 que deben llevar. Si esta investigación que refiere justamente el ciudadano de la carta que ha referido, se verifica que hay múltiples proveedores que la pueden cumplir, el proceso continúa y no demoraría ni una semana en poder otorgar ya adjudicación. El comité obviamente valora si se cumplen las condiciones y adjudicará. ¿Y para instalar es muy complicado? Dependiendo. Hay la primera propuesta, que también está en los términos de referencia, habla de mes y medio, 2 meses para que ya puedan comenzar a instalar. ¿Todos los 8.000 buses? No, es un modelo progresivo, se convoca a las empresas, ya las empresas tienen una referencia para que puedan ingresar, llevar sus buses o masificar la colocación en sus patios, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradezco haber estado aquí y confrontado las preguntas. Por más incómodas que puedan haber sido claro, algunas. No, al contrario, pero nos permite transparentar. Lo que hacemos los periodistas es eso, ¿no? Transparentar la gestión y referir justamente el tema que pueda brindar a la ciudadanía la confianza que se necesita y, por supuesto, las preguntas que se hacen. Claro, si alguien refiere a esos detalles, hay que preguntarlo y nosotros estaremos, claro, prestos a responderlo, Sí, por supuesto. esto es fruto de algo que en realidad no tenía nada que ver con usted, pero tenemos que investigar todas las aristas, por supuesto. Si se trata de un hecho que compromete al presidente de la República. Gracias por haber estado con nosotros.